Hola, somos PUN Analítica. La oposición tiene que tener mucho cuidado en cómo afronta en lo político y en lo mediático la amenaza de los aranceles y el tema de la injerencia territorial para combatir a los criminales por parte de Estados Unidos. Hay que entender que la oposición aquí y en todo el mundo tiene la obligación de maximizar los errores de quien está ejerciendo el poder, de quien tiene la responsabilidad de comandar el destino de los mexicanos desde el punto de vista de las políticas públicas, de la economía, la seguridad, etc. Sin embargo, en temas donde se tocan las fibras emocionales del nacionalismo, como son los conceptos de soberanía, de dignidad nacional, de no injerencia de países extranjeros, de no intervención, etc., la oposición y los partidos de oposición al régimen deben andar con cautela y no caer en la trampa que les tiende el oficialismo. En el tema de seguridad pública, fue evidente y muy notorio el tímido esfuerzo con el que inició la presidenta Claudia Sheinbaum su sexenio, ante la ola criminal con la que se encontró. Con la presión que Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de México al acusarlo de que está coludido con el crimen organizado, ese tímido esfuerzo inicial se ha acelerado, se ha fortalecido con los operativos que comanda el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Hemos sido testigos cómo a nivel nacional se ha desplegado el uso de la fuerza para detener y contener a los criminales en aquellos territorios donde están asolando, y lo han hecho durante años, a los ciudadanos. Empezamos a vislumbrar un cambio radical a la política de abrazos, no balazos de su antecesor. Esa es una buena noticia para los mexicanos. Entre lo que el presidente Trump prometió a sus electores de parar el tráfico de fentanilo y proteger a sus jóvenes, a sus ciudadanos, y la información que agencias de inteligencia norteamericanas le proveyeron, Donald Trump diseñó una estrategia para presionar a México con los aranceles, usando como ariete, como palanca, la afirmación de que el gobierno mexicano está coludido con el crimen organizado y que ante esa realidad, eso lo faculta para intervenir militarmente en territorio nacional y así proteger a los estadounidenses. Esa estrategia, en una gran parte de la sociedad mexicana, la cual está cansada de la inacción de sus autoridades, en una gran parte de la sociedad mexicana, esa estrategia de Donald Trump se percibió como muy positiva. Y es ahí donde la oposición tiene que aprovechar ese cuestionamiento que viene del exterior y que, como ya dije, en el interior muchos ciudadanos se hacen todos los días para restar puntos electorales al oficialismo. Pero para ser efectivos en este tema, la oposición debe tener muy claro y cuidar estos tres aspectos, estos tres puntos. Primero, deben estar muy conscientes de que Donald Trump no es un aliado de México ni de ellos. Donald Trump es un oportunista, un populista que se valdrá de todo para obtener las ventajas comerciales que su país requiere para volver a la prosperidad que él les prometió en campaña. En segundo lugar, en el tema comercial, tienen que apoyar con todo al gobierno de México. No deben regatearle ningún apoyo público o privado para defender la integridad del tratado comercial que nos ha llevado a esta situación donde el modificarlo, donde el pagar este tipo de aranceles que nos están imponiendo pone en grave crisis al sistema económico del país. Y tienen que apoyar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, independientemente de si se molestan o no los más duros de su base electoral.
Lo tienen que hacer a pesar de que los desairen y no los inviten a los eventos de proclamas de unidad nacionalista como el que tuvimos el pasado domingo en el Zócalo. Y tienen que tener muy claro que Morena y sus aliados no los van a invitar a ese tipo de eventos por la sencilla razón de que a Morena no le conviene el compartir con la oposición la defensa de la soberanía. Lo que Morena y sus aliados quieren es continuar con el guión político que impuso Andrés Manuel López Obrador en la agenda mediática del país y que tanta rentabilidad electoral les ha dado en las últimas elecciones. Ese guión político es el discurso de buenos contra malos, neoliberales contra conservadores, pueblo contra fifís. Y lo que hoy más desea el oficialismo y por lo que están salivando es que el nuevo discurso electoral de cara al futuro, de cara a las nuevas elecciones, sea el discurso de nacionalistas contra traidores, de mexicanos contra traidores a la patria. Tienen que tener mucho cuidado, como ya dijimos, la oposición, en no caer en esta trampa. En tercer lugar, la oposición tiene que focalizar dónde el crimen organizado provoca más malestar al ciudadano y denunciar de manera enérgica la ausencia de Estado para enfrentarlos. Pero también, para ser congruentes, tienen que blindarse en los territorios donde ellos gobiernan, en los estados, en los municipios grandes, en las capitales, que hay que decirlo, las capitales más importantes de este país están gobernadas por la oposición y tienen ahí que poner el ejemplo, dejar constancia que con otra forma de enfrentar a los criminales, con otras políticas públicas, se le puede poner un hasta aquí, un muro de contención al avance que la criminalidad ha tenido en el país. El tema de seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. Y si el gobierno no hace su trabajo, es deber de la oposición el señalarlo. Nada más que lo tienen que hacer de manera inteligente, como ya dijimos, sin caer en la trampa de que los posicionen como los traidores a la patria. Amigos, por el momento es todo y seguramente nos volveremos a ver.